Bueno, vamos a arrancar entonces con la charla, como decía Nino, de cero a dinero. Tenemos que sacar un poquito el humo, pero cuando es más catchy es más fácil que te acepten en este tipo de charlas, así que por eso se llama así. Igual un poco fuera de broma, lo que termina pasando es que siempre... ¿Quiénes trabajan en producto acá? ¿Todos, más o menos? ¿La mitad de la sala? Ok. ¿El resto en qué trabajan, más o menos? Ok, me gusta. Yo pensaba, che, ¿quién va a venir a este tipo de charla cuando hay un montón de tremendas charlas afuera? Los no técnicos, así que bueno, veo que se cumplió. El resto está escuchando un poco de Kubernetes, qué hacer con otras cosas y demás. Pero bueno, ¿por qué de cero a dinero? Porque básicamente, ustedes lo vivirán en su día a día, estamos tratando de resolver problemas relevantes para nuestros usuarios y si lo hacemos bien y lo hacemos con impacto, eso va a tener un impacto positivo para el negocio y eso eventualmente nos va a generar dinero, ¿no? Así que no está tan lejano, pero el foco siempre va a estar puesto sobre el usuario, que debería ser la prioridad de todos los días, no tanto en generar dinero específicamente. Pasando un poquito, me presento un poco más en detalle, no porque Nino lo haya hecho mal, lo hizo excelentemente bien, pero me gusta siempre tomar un poco de tiempo. Mi nombre es David, actualmente estoy como Group Product Manager en Pedido Ya. Creo que nos pasa lo mismo en todos lados, los nombres y el career path son muy distintos, así que es rarísimo de entender qué es. Pero bueno, yo lidero a líderes que lideran a personas que ejecutan adentro de los squads y van llevando adelante desarrollos de producto, así que más o menos esa es la idea. Actualmente estoy a cargo del programa de suscripción Pedido Ya Plus. No sé si alguno usa Pedido Ya acá. Levante la mano. Bien, me gusta, buena convocatoria. ¿Alguno está suscripto a Pedido Ya Plus? Ahí va. Excelente. Después les doy un regalito. Los que no, están a tiempo de hacerlo todavía. Pero bueno, básicamente creamos el programa de cero, lo lanzamos en primer lugar en Perú, después lo escalamos a Argentina y fuimos saliendo en 13 de los 15 países que tenemos actualmente en Pedido Ya. Tremendo, y lo estamos escalando bastante alto, estamos aspirando a que sea un 20% más o menos de la cartera total de Pedido Ya, lo cual sería un impacto tremendo, ojalá que lleguemos. Y además estoy a cargo del del equipo de pricing dentro de Pedido Ya. ¿Vieron cuando tienen un costo de servicio, la tarifa de envío, N cantidad de fees que tenemos de por medio? Bueno, acá está el culpable, yo soy el que está priceando eso y que cada vez que podemos tratamos de sacar un pesito más o tratar de brindar un mejor valor agregado también. Después también estoy como profesor coordinador dentro de lo que es Ditela. Hace muchos años el mundo de producto, incluso UX, era un nicho muy raro. El que entraba a UX quizás entró como contenidista porque estudió periodismo o quizás estudió diseño gráfico, después se terminó metiendo para otro lado más digital. El mundo de producto hay de todo. Hicimos una encuesta interna hace poco tiempo y teníamos historiadores, teníamos personas que fueron ingenieros industriales, bueno, administradores de empresas. Es muy versátil todo esto. Hace un tiempo éramos muy escasos, hoy somos casi 5.000, 6.000 Product Managers solamente en Argentina, en la región somos muchos más, y le terminamos ganando a varias carreras como por ejemplo los actuarios, que solamente hay 1.000 en Argentina. Entonces estamos siendo un poquito más relevantes, no tanto como otras carreras. Pero bueno, ¿por qué cuento esto de profesor coordinador? Porque estamos llevando adelante en una carrera que se llama Tecnología Digital, 2 materias. Una que se llama Gestión de Productos Digitales, donde contamos de qué va todo este universo del Product Management. Y por otro lado, estoy coordinando también la tesis de grado. ¿Qué hacemos en la tesis de grado? Básicamente tratamos de que los chicos no hagan una tesis teórica, como se suele hacer en las carreras, sino que sea más bien práctica. Y los juntamos en grupos de A3 y les pedimos que creen un MVP, un producto funcional, de una problemática relevante que pueda tener una ONG, un investigador o algún emprendimiento pequeño. Durante un semestre se dedican a abordar esa problemática y al final entregan un producto funcional y si todo sale bien, se terminan recibiendo con esa materia. Así que si alguno tiene un emprendimiento, un conocido, una ONG o algo del estilo que sepan que le pueda copar esto, estamos justamente en etapa de convocatorias. Aprovecho a meter la pauta publicitaria. Y último nomás, director académico de Product Hub, es un emprendimiento personal donde damos también cursos de producto, Product Management, Product Bootcamp, Discovery, Strategy, etcétera. Todo lo vamos llevando ahí. Vamos creando los cursos ad hoc, así que siempre estamos muy metidos con distintos referentes de la industria. Antes estuve 2 años en Mercado Libre liderando el equipo de promociones de descuentos del Marketplace. Antes 1 año en Globant y antes 7 años en LoJack, una empresa de GPS de autos. No tan interesante. Pero bueno, para ir avanzando vamos a empezar repasando algunos conceptos que creo que todos los van a tener más que claros, sobre todo porque me fueron comentando que, por lo menos en la cultura de Naranja X, trabajan bastante parecido como lo suelen hacer en la industria. Y después, si les parece, ya nos metemos más de lleno en una mini instancia más hands-on para ir haciendo esta instancia de Discovery. ¿Cómo va a estar compuesto, por lo general, un equipo, un grupo de trabajo? Idealmente va a ser multidisciplinario y vamos a tener squads de producto que van a estar tratando de resolver una problemática relevante. Adentro de ese equipo, en un mundo ideal, vamos a tener distintos perfiles. Como nuestro Product Manager, lo podemos llamar Product Analyst, Associate Product Manager, Product Owner. Tiene N cantidad de nombres, cualquiera es válido.
Todos lo usamos de distintas maneras en la industria, pero por lo general va a haber un rol que va a estar liderando. Después vamos a tener al equipo de UX, que van a ser quienes van a estar llevando adelante las maravillosas experiencias. Dentro de lo que es UX es muy versátil, ¿no? Tenemos distintos tipos de perfiles, no lo quiero simplificar, pero tenemos designers, tenemos contenidistas, tenemos researchers, hay una cantidad de disciplinas que pueden estar incluidas, así que bueno, todas las estamos considerando ahí. Después tenemos a los equipos de data, nos pasa un poco lo mismo, data engineers, data analysts, data scientists, bueno, cualquiera si aplica a nuestro squad, a nuestro equipo de trabajo, los deberíamos tener incluidos también. Y por último, el equipo de desarrollo, quienes van a estar ejecutando básicamente el código de lo que vamos a estar construyendo. Después, dentro de lo que son los ciclos de desarrollo, por lo general vamos a tener algo como lo que vemos en pantalla, que más o menos vamos a arrancar con la instancia de estrategia, después nos vamos al mundo de discovery y por último a la parte de ejecución. Esto siempre es en un plano ideal que sabemos que en nuestro día a día no suele suceder, ¿no? Pero si todo funcionase bien, estaríamos primero enfocados en la estrategia. ¿Por qué? Porque queremos definir o tratar de mitigar el riesgo de mercado. Che, lo que vamos a construir y el cómo vamos a llegar a atacar la visión o el propósito de lo que estamos haciendo es realmente relevante porque vemos que hay una oportunidad y que quizás podemos ganar más market share o conseguir más GMV o conseguir N métrica que estemos tratando de llevar adelante. Con un objetivo claro y con una estrategia bien enfocada, vamos a poder ir para adelante. Mitigado eso, nos vamos a la parte del discovery, donde vamos a estar tratando de mitigar los riesgos de valor y de viabilidad. ¿Valor para quién les parece? Hagámoslo participativo. Ahí va, para el usuario, que no nos tenemos que olvidar del usuario. Siempre es el foco de todo lo que estamos haciendo. ¿Y viabilidad en qué términos? ¿Para quién? Eso es feasibility, que es más como factibilidad en realidad. La viabilidad va por otro lado. De negocio, exactamente. Ahí va, se copiaron un poco, pero estamos bien. Es la viabilidad de negocio. Che, esa oportunidad que dijimos que vimos en el mercado, que eventualmente no nos deje en bancarrota. Deberíamos poder llegar a un buen puerto y generar un impacto para adentro. No estamos, por lo general, trabajando en una ONG, pero bueno, deberíamos tratar de generar que también sea viable para el negocio. Y después nos vamos a ir a la instancia más de ejecutarlo, que acá sí es importante el riesgo de factibilidad, donde vamos a estar evaluando técnicamente. Pero en un mundo ideal, insisto que no pasa siempre, si hicimos el laburo bien previamente, esa instancia es más lineal, porque salimos a ejecutar exactamente lo que ya definimos muy bien en instancias previas. Y ahí entonces simplemente construimos, avanzamos y en un mundo ideal lanzamos nuestro MVP, salimos a buen puerto, generamos impacto y la rompimos con las métricas. Ahora, vamos a hacer un pequeño juego. ¿Qué pasa si generamos una mala estrategia o si no tenemos una estrategia? ¿Les ha pasado alguna vez? Es una apuesta. A ver, ¿en qué sentido? Puede salir mal. Ahí va. Y si tengo una mala estrategia, ¿qué tipo de problemáticas puedo llegar a tener? ¿Lo sufren a veces de que no hay una estrategia clara y pasan cosas en el medio? Ahí va. Puede pasar tranquilamente, ¿no? Muchas veces, si interactuamos con muchos stakeholders, nos va a terminar lo que ven en pantalla. Che, tenemos una estrategia no tan clara, de repente el CEO o el stakeholder X mira para el costado y ve una nueva funcionalidad brillante en el medio y dice, che, vamos a construir eso. Y vos decís, pero veníamos muy bien con el sprint, la estábamos rompiendo, estábamos a punto de salir con nuestro producto y no terminó pasando. Bueno, ¿a cuántos les pasó alguna vez eso? Ahí va, varios. Bueno, termina pasando constantemente. Entonces, esto es lo que tenemos que tratar de evitar. Si la estrategia está clara, abordamos bien el riesgo que veíamos en el mercado, lo tenemos cuantificado y demás, cada vez que nos vengan a pedir algo, deberíamos poder decir, che, pará, pero tenemos una oportunidad gigante acá y la estamos por lanzar, espérame, no sé, 2 sprints más y después atacamos eso. Pero hagámoslo de manera focalizada. ¿Qué nos puede llegar a pasar si hacemos un mal discovery? Varias cosas, ¿no? Pero ¿qué dolores han sufrido en sus carreras? ¿Les ha pasado algo alguna vez? Ahí va, exactamente. Y eso es lo que nos termina pasando muchas veces, que construimos productos, como a mí me gusta decir, en el escritorio, porque no salimos a hablar con el usuario, tomamos muchas suposiciones de lo que pensamos que necesitan y quizás a los compradores les estamos vendiendo algo que resulta atractivo, pero al usuario, que es eventualmente quien usa tangiblemente el producto, le termina pasando eso, ¿no? Termina teniendo una experiencia bastante mala, por no decir otra palabra. Pero bueno, entonces cuando no abordamos esos riesgos correctamente, terminamos construyendo cualquier cosa y a nuestros usuarios les terminamos generando una mala experiencia. Esto eventualmente puede tener un impacto en retención, en que no tenga recompra, en N cantidad de cosas que van a terminar afectando mi producto funcionalmente.
Y el último de todos, ¿qué pasa si tenemos un mal delivery? Pueden pasar miles de cosas, ¿no? Pero, ¿qué han sufrido? Ahí va, bugs, dinero, no cumple expectativas. El del usuario, perfecto, ¿qué más? Ahí va, todo eso. Y lo redundamos con, no sé si les pasó alguna vez la pantalla azul de Microsoft cuando se les rompe la computadora. No necesariamente es por un mal delivery, pero hay una serie de cosas que pueden llegar a pasar que nos termina pasando esto y es una experiencia nefasta. Che, se me rompió la computadora, no puedo hacer nada. O salí muy rápido porque me estuvieron apurando los stakeholders y digo, me comí esta funcionalidad que cuando el usuario toca algo, le rompí toda la aplicación y la tiene que matar y volver a abrir. Bueno, nos puede llegar a pasar. Entonces tenemos que idealmente tratar de evitar llegar a estos puntos. Y todo termina redundando en más o menos algo que voy a mostrar acá, no para sobrecomplejizarlo, simplemente como para mostrar cómo deberíamos estar ejecutando, dónde vamos a tener nuestra instancia de estrategia con la visión de producto, de ideal, aspiracional, a largo tiempo, los objetivos de negocio que vamos a querer atacar, che, quiero incrementar la facturación en tanto, quiero conseguir más ventas, quiero N cantidad de métrica, cada equipo la va a estar ejecutando de una manera distinta, y nuestros outcomes. ¿Quién me puede decir qué es un outcome? Ok. El desarrollo suele ser un output, depende cómo lo frames. Ahí va. Puede pasar, son parecidos. Out. En este caso, el outcome termina siendo un cambio de comportamiento que nosotros queremos generar en nuestro usuario. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero generar una nueva vertical de negocios, estoy tratando de que mi usuario la adopte y por ende estoy atacando una necesidad concreta que tenga. Ahora vamos a ver un ejemplo igual de eso. Pero bueno, esa es la parte de estrategia. Con los outcomes claros, ahí se los puedo dar al equipo y empezamos con toda la instancia de discovery y eventualmente de delivery. Dentro de lo que es el discovery vamos a estar atacando varias fases también. Vamos a estar evaluando las oportunidades que podemos llegar a tener de por medio. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, cuáles son los dolores, las fricciones, las necesidades insatisfechas que tienen nuestros usuarios targets. Eventualmente nos vamos a ir a una instancia donde vamos a abordar distintas soluciones. No hay una única manera de resolver esos problemas, probablemente tengamos múltiples. Tenemos que ver cuál es la más viable para el contexto de nuestro equipo y nuestro negocio. Y por último, una que está muy subestimada, la fase de experimentación. En las startups se suele hacer un montón, ya cuando trabajamos en una corpo es un poco más difícil, porque es difícil el trade-off entre qué tanto sacrificio la experiencia del usuario versus qué tanto capitalizo aprendizaje. Pero bueno, sigue funcionando. Hacemos fake doors a veces, ponemos botones que no funcionan, tratamos de medir adopción del usuario. Bueno, todo eso es la instancia de experimentación donde debería poder construir un producto muy rápido, muy barato y poder validar alguna hipótesis que yo tenga o refutarla tranquilamente. Y de ahí nos vamos a la instancia de delivery. No profundizamos tanto acá porque no es el foco del workshop, pero ahí ya empezamos a bajar nuestras épicas para tener idea a grandes rasgos que vamos a estar llevando adelante. Nos metemos de lleno en las historias de usuario y eventualmente vamos a ejecutar los releases. Todo esto obviamente va a tener un ciclo de retroalimentación que con los impactos que voy a estar midiendo y además si mi usuario está adoptando o no y todo el feedback que pueda recopilar, voy a seguir iterando continuamente. Yo sé que siempre hablamos de que queremos salir del waterfall, del proceso en cascada. Esto es una cascada en esencia, pero tiene que ser en ciclos muy cortos e iterativos, ¿no? Todo el tiempo deberíamos estar ejecutando esto de manera continua. Así que no quede la idea de que porque parece no lo estamos haciendo de manera ágil, sino que todo lo contrario, es lo que queremos lograr eventualmente. Y ahora sí, así se va a estar viendo, ¿no? Tenemos el marco estratégico muy claro, le damos el objetivo a un equipo, a un squad de trabajo y lo pueden ejecutar. ¿Todos trabajan de esta manera o a alguno le dicen exactamente qué construir? Che, quiero que construyan... Bueno, Naranja X acabo de ver que hace ya varios meses sacaron frasquitos. ¿Cómo? Frasquitos no, frascos. Bueno, perdón. Pero frasquitos me gusta más. ¿Cómo suelen surgir esos productos? ¿Les dan el objetivo y el equipo ejecuta o les dicen, che, hagamos los frascos y se acabó, no hay margen de acción? Bueno, capaz está censurado el tema, pero... Ok. Salió por ahí con una idea más general y se fue orientando un poco también viendo qué pasaba en el mercado. Ahí va, un poco con lo de rendimientos de mercado libre. Mirando un poco también a la competencia, pero no llegó como a ganar. Está, perfecto. Un poco sugestionado, está bien, muy bien. Bueno, en un mundo ideal lo podemos hacer así. A veces hay iniciativas que sí o sí las tenemos que ejecutar, a veces pasan N cantidad de cosas.
Todo esto tiene múltiples sabores en el medio, ¿no? Siempre lo aclaro porque no hay una única manera y después se tiene que adaptar a la cultura y al contexto de la organización. Pero en un mundo ideal deberíamos tener la libertad suficiente para hacerlo así. Ahora bien, ya metiéndonos en la instancia de Discovery, como dijimos, ¿qué es lo que vamos a estar tratando de lograr como principal objetivo acá? Decidir qué es lo que queremos construir concretamente. Y en función de eso lo vamos a tratar de hacer lo más rápido que podamos para llegar lo antes posible al Product Market Fit, ¿no? Es decir, lanzar nuestro producto, ver qué sucede en el contexto no controlado con mis usuarios finales y con eso capitalizamos aprendizaje, vemos si generamos el impacto que quisimos y terminamos ya finalizando nuestro producto. Bueno, se nos rompió un poco la pantalla. ¿Desconectaron algo ahí, perdón? Ahí está, ahí volvió. Había que ajustar un poquito. Bueno, y vamos a tener, como en prácticamente todos los frameworks, un doble diamante o instancias donde vamos a estar convergiendo y divergiendo continuamente. Acá en la que tenemos en pantalla vamos a tener una primera fase donde vamos a estar empatizando con nuestros usuarios, que yo sé que lo repetimos un montón, pero lo subestimamos bastante también, ¿no? Tenemos que hablar con los usuarios. ¿Cuántos de acá hablaron con un usuario final, el que sea, ¿no? Puede ser un usuario final, un vendedor o lo que sea, en la última semana? ¿3? ¿4? ¿Es verdad? ¿5? Bueno. ¿Último mes? Un poco mejor. ¿Último año? Ahí está, casi todo, está muy bien. Esta misma pregunta la hago siempre y le sorprendería la poca adopción que tenemos de último mes. Acá está bastante bien, pero la gente no habla con usuarios. Insisto con esto, son decisiones de escritorio o todos assumptions que estamos tomando en función de la data. Está muy bien mirar la información y las métricas y es muy relevante porque nos va a direccionar bien, pero hay preguntas que no nos podemos contestar con información. Necesitamos hablar con los usuarios y entender qué les está sucediendo. Pero incluso también para capitalizar nuevas oportunidades. Muchas veces hay cosas que no vemos que están sucediendo y que el usuario las soluciona de otra manera y en las métricas hace sentido, pero termina siendo un comportamiento completamente distinto. Pero bueno, nada, al caso, siempre hablemos con usuarios. Una vez que empatizamos y exploramos, nos vamos a ir a la parte más de definir y priorizar. ¿Por qué? Porque en las conversaciones que tengamos, en la data que vamos a ver, seguramente detectemos un montonazo de cosas. Bueno, hay que decir cuál es la que yo considero que es la que más impacto va a tener y me tengo que quedar con un problema relevante que yo quiera resolver. Y de ahí el outcome que vamos a estar ejecutando. Sí. Si quieren, hagámoslo participativo, pregunten. Ahí va. Perfecto. Abierto. Está bueno. Los que son muy teóricos te dirían que hay que hacer una muestra probabilística para estimar la población total y en función de eso sacar un cálculo ahí matemático mágico. En la práctica eso no lo hace nadie, o por lo menos yo no lo hago, pero sí tratamos de mitigar riesgos. Entre no hablar con usuarios y hablar por lo menos con 10, prefiero hablar con 10 y tener el feedback. Y además de eso, lo que está bueno siempre hacer es mechar entre técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas. Investigo, saco feedback cualitativamente con 10 usuarios, y algo no menor y me detengo un poco ahí, es que sean usuarios bien relevantes. Si estás operando en 15 países y querés sacar feedback de tu ideal customer persona, andate al país que más friccionado está, en nuestro caso en Pedido Ya podría ser Chile o Perú porque tenemos mucha competencia. Agarro los que más consumen en mi plataforma, que son los que tienen más intermitencia, los que me compran 4 veces por semana, que me van a poder contar mejor de mi producto, y además estoy explorando cómo se comportan adentro de X flujo, qué sé yo, quizás tome a los que puntualmente compren en mercados. Entonces esos 10, a pesar de que sigue siendo una muestra muy chica, por lo menos es una muestra un poquito más relevante en la segmentación previa que hice. Y ahí salgo a encuestar. Después quizás puedes hacer alguna encuesta más cuantitativa de decir, che, bueno, con lo que aprendí cualitativamente trato de validar en volumen un poco más para mitigar. Y si lo validás, dale para adelante, ahí no hay ningún problema. Después nos vamos a ir a definir y priorizar, donde vamos a decir, bueno, como dijimos antes, esto concretamente es lo que queremos ejecutar. Nos vamos a idear y co-crear, como lo podemos atacar de múltiples maneras, lo vamos a estar abordando de esa manera también. Veamos todas las ideas posibles, van a ser un montón, pero son finitas, las vamos a poder listar y eventualmente decidamos con cuál vamos a estar arrancando. Ustedes, que son los que están llevando adelante todo el proceso punta a punta, son quienes mejores van a saber qué es lo ideal para el contexto adentro de la organización y la empresa.
Y por último, refinamos y testeamos. En este ciclo iterativo idealmente vamos a estar sacando algún prototipo, lo ponemos en el mercado, quizás con estos 10 usuarios, vemos qué pasa, qué feedback nos dan, tratamos de hacerlo todavía de una manera temprana, idealmente sin meter ni una línea de código, ¿no? Mientras más podamos aprender acá, más barato, porque no vamos a tener que tocar o generar un release o N cantidad de complejidades que podemos tener más adelante. Bueno, dentro de lo que es el primer mundo, de empatizar con nuestros usuarios, tenemos los jobs to be done. El público creo que acompañe. ¿Todos escucharon qué es un job to be done? Ahí va, perfecto. Bueno, la mayoría. Para los que no tanto, básicamente el job to be done lo creó Clayton Christensen para una investigación que estaba haciendo con McDonald's. Después lo publicaron en el Harvard Business Review. La pegó porque gustó bastante. Pero básicamente es un framework para tratar de alguna manera sintetizar cuáles son los dolores que tienen nuestros usuarios, ¿no? Y es Jobs to be done porque trata de entender cómo el usuario consigue el trabajo que está necesitando hacer vía un producto. Tangible o de software, aplica para los dos mundos. Y el famoso caso icónico es el de Milkshake Mystery, creo que todos lo han escuchado. Tenían que ver cómo incrementar las ventas de las malteadas, no lo estaban logrando. Entonces Clayton se acerca con un cuadernito de virome y empieza a preguntarle en la puerta a los usuarios qué estaba pasando. Previo análisis cuantitativo, que ya había visto más o menos que todos los usuarios por lo general compraban más a la mañana que en otro momento las malteadas. Y empieza a intentar ver, che, ¿cuál es la tarea que están tratando de resolver? A ver si alguien me ayuda. ¿Se acuerdan qué era lo que estaban tratando de resolver los usuarios con las malteadas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El calor? No tanto el calor. ¿Qué más? ¿Más o menos? Lo spoileo. Bueno, básicamente se empieza a dar cuenta que a los usuarios les terminaba pasando que cuando estaban en su auto yendo a trabajar, les gustaba pasar por algún McDonald's para comprarse la malteada y les gustaba la malteada en particular porque era consistente. Entonces, cuando estaban en el auto y tenían que manejar 40 minutos, porque en los suburbios, bueno, todo está un poco lejos, les gustaba tener esa sensación de agarrar, empezar a sorber con la pajita y empezar a recibir esa consistencia. Y además los mantenía satisfechos hasta el mediodía. Entonces era como un ganar-ganar. Se mantenían un poquito entretenidos en el auto, después se saciaban bien y con eso ya automáticamente continuaban con su día. Dicho esto y entendiendo la problemática, Clayton se da cuenta de que las estrategias tradicionales de 3x2 o de 20% de descuento quizás no incrementaban, porque podían incrementar el número absoluto de ventas, o en realidad lo mantenían continuo, pero el ticket promedio bajaba. Entonces, al final era lo mismo que nada. ¿Qué se imaginan con esto que les acabo de contar que podríamos hacer como McDonald's para incrementar las ventas? ¿Qué harían? ¿Cómo? ¿Medidas en qué sentido? Excelente, esa fue la primera acción. Che, tiene que ser muy cómodo para el posavasos de todos los autos, ¿no? Entonces debería tener distintos lugares o modelos o una manera de adaptarlos fácilmente para que lo tengan, porque es el caso de uso principal que tenían. ¿Qué más? Exactamente. En ese momento, dice la leyenda, después búsquenlo, pero supuestamente implementaron el contactless. Entonces de esa manera el usuario se acercaba, agarraba la tarjeta, toqué algo. Agarraba la tarjeta, la pasaba por el postnet y se iba automáticamente muy, muy rápido para terminar de comprar su transacción. Y después terminaron haciendo otra cosa más, que era básicamente tratar de generar las menores cantidades de fricciones posibles. Porque ese usuario es un usuario que estaba apurado. Che, quiero comprar mi malteada, la agarro, la puedo poner bien en el auto y después me voy automáticamente. Entonces, con todo eso claro, finalmente resolvieron el misterio de la malteada y terminaron incrementando el número total de facturación que tenían. Había un segundo caso de uso que era por la tarde. ¿Qué tipo de usuarios se imaginan que es el que iba por la tarde a comprar malteada? Y el promedio de malteadas compradas era más de 1. Así que quizás eso les dice algo. Exacto, básicamente eso, ¿no? Padres que buscaban a sus niños después del trabajo e iban al lugar a comprarles malteadas, por lo general a modo de recompensa. ¿Qué acciones tomarían en ese caso con las malteadas? ¿Qué se imaginan? Distintos gustos, ahí va. Exacto. Y probablemente en el primer caso de uso no me interesaba que el usuario se quede en local. Todo lo contrario, porque al usuario tampoco. Lo quería despachar rápido. En este segundo caso quizás sí. Si le pongo juegos y toda la bola, bueno, ahí puede estar un poquito más contento el niño porque es un premio que le estoy dando y le estoy comprando la malteada por algún buen comportamiento. Pero bueno, de vuelta, una tontería, pero fíjense cómo entender bien la problemática determina qué accionables podemos llevar en concreto y cómo podemos optimizar. Siempre con el caso de máxima, después nos podemos meter en subcasos concretos que podemos ir optimizando.
Bueno, la famosa frase que todos la deben haber escuchado, que decía Henry Ford: si le hubiera preguntado a mis usuarios qué querían, me hubiesen contestado caballos más rápidos, porque bueno, básicamente no son agnósticos a la tecnología. Todos estamos tratando de entender cómo ejecutar mejor con las herramientas que tenemos. Ustedes, que están más en contacto con los equipos de ingeniería, las partes más técnicas, van a poder idear mejor, porque seguramente estemos todos muy al tanto de las tendencias de la industria, de qué otras maneras podemos resolver esas problemáticas. Así que la frase no hace ni más ni menos que referencia a eso mismo. Y ahora, vamos a hacer un mini ejercicio verbal de cuáles podrían ser las problemáticas de un caso en concreto. Imagínense, Pedido Ya se puso un poco ambicioso y dijo: ahora quiero empezar a meterme en el negocio de mascotas. No sé si sabían, pero la misión o la visión de Pedido Ya es siempre entregar experiencias maravillosas. Entregar como un guiño al delivery, ¿no? Pero lo dejan muy ambiguo porque puedes entregar lo que quieras. A fin de cuentas es última milla. El día de mañana podríamos estar entregando PlayStation 5 en 15 minutos, 20 minutos. Bueno, podría ser una vertical nueva de negocio. Pero imaginémonos por un momento que nos queremos meter en el negocio de mascotas. Y tenemos un gran objetivo, que es hacer que las personas usen la plataforma para contratar cuidadores de mascotas específicamente. Y ahí damos este problema al equipo. ¿Qué job to be done se imaginan que podemos estar resolviendo? ¿Qué necesidad podría llegar a tener un usuario? Vacaciones, perfecto. Ese es un gran job to be done. Ahí va, perfecto. Horarios de trabajo. ¿Alguno más? Perfecto. Ya tenemos 3. ¿Uno más? Ok. Bueno, es válido también. Perfecto. Tenemos 4 jobs to be done para atacar. Fíjense cómo ahí de repente ya no tenemos un paraguas gigante, podemos empezar a jugar con esos en concreto. Esto es como los programas de cocina que sale el pastel de abajo y ya está medio preparado, pero acá tenemos un job to be done, que era el que mencionaban recién, que es cuando David, yo en este caso, tiene que ir a la oficina para hacer discoveries de producto y Capi no puede acompañarlo. Se preguntarán quién es Capi. Capi está acá en pantalla, es mi caniche. Quiero dejarlo en una guardería donde lo cuiden bien para poder enfocarme en ir a o hacer de cero a dinero o N cantidad de workshops o lo que sea, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos un poco más frameado. Si nos estuviésemos enfocando en esto, ya podemos generar un producto mucho más targetizado para esta ocasión de caso de uso en concreto. ¿Y a qué me refiero? Si es una ocasión de oficina, probablemente lo necesite múltiples veces por semana. Si fuese ocasión de vacaciones, seguramente sea durante un tiempo más prolongado, donde necesito más disponibilidad del cuidador y probablemente el lugar necesita otro tipo de funciones. Entonces, lo acoto a algo concreto y ya lo podemos empezar a atacar. Acuérdense de esta idea, ahora vamos a retomarla. Después, el segundo paso que deberíamos hacer una vez que tenemos definido nuestro job to be done es el tema de problemas comparables. ¿Qué significa esto? No copiar a la competencia, pero sí benchmarkear a la competencia. Entonces, de ahí un poco que tenemos que empezar a investigar qué están haciendo. Creo que lo escuché acá con frascos, casi le digo frasquitos de vuelta, pero lo tengo atado en el cerebro. Hay que mirar para el costado, hay que ver qué está haciendo la competencia. No porque los vayamos a copiar, pero es muy relevante ver cómo lo resuelven. Y no siempre va a ser necesariamente en términos de alguien que haga exactamente lo mismo que yo estoy pensando hacer, sino alguien que está atacando al mismo nicho que yo estoy atacando. Puede ser competencia indirecta también, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los grandes competidores en el mercado de mascotas? Los escucho. ¿Quiénes tienen mascotas acá? ¿Quiénes tienen perrijos acá? Bueno, ahí está. Esos son nuestros targets ahí bien fuertes, los que levantaron con perrijos. ¿Qué tipo de productos le compras a tu perrijo? Bueno, muchos snacks. Ahí va. Naturales encima. Él come dieta natural. ¿Dónde compras? En Beto Snacks, Ahí va. come gourmet y en Crocan Treats. Pero las tenés de reconta memoria. Bueno. Ahí, ya sé quién es. ¿Cómo es tu nombre? Alejandra. El que necesite datos para mascotas, Ale les puede dar una mano. Pero fíjense cómo rápidamente pudimos, ¿cuántos somos acá? 30 personas, soy malo contando. Pero desglosar nuestro ideal customer persona. Ale va a ser una gran compradora probablemente de lo que queramos venderle, ¿no? Si tuviese la necesidad. Bueno. Exigente, mira. Ok. Ahí va. Bueno, 100%. Tenemos un emprendimiento, después te paso el dato.
Pero bueno, ahí es donde tenemos que dirigirnos, ¿no? Entendemos quién es el comprador fanático, el early adopter, que lo deben haber escuchado el concepto, y vamos a entrevistar a todas las sales que podamos conseguir, porque ahí es donde más vamos a poder capitalizar. Nos tiró 3 marcas de la galera. Yo de casualidad sé el nombre de la marca de comida de mi mascota, sé que es malo. Pero bueno, ahí es donde tenemos que ir. Y empezamos a ver qué consume Ale, cómo lo está comportando, qué le están ofreciendo en la industria, si hay algo similar o no. Bueno, ahí vamos a poder detectar un montón de patrones. Y una vez que miramos para el costado y que benchmarkeamos, sacamos todo eso, idealmente armamos algún mapa competitivo, tenemos una idea general de qué están haciendo otros players y de ahí continuamos con nuestro trayecto. Ya lo contestamos. Pero bueno, y ahí nos metemos en la instancia de ideación. Ya sabemos entonces que el job to be done concreto que queremos atacar es específicamente el cuidado de mascotas para cuando una persona va a trabajar. Después ya sabemos que tenemos N cantidad de competidores que están haciendo lo mismo. Creo que nadie dijo, ¿no? ¿Nadie tiene alguno que está haciendo exactamente esto de guardería? ¿O sí? Dog Hero. Ah, bueno. Esos casos están interesantes de ver por qué cerraron, ¿no? Tipo, ¿qué pasó que no funciona ese modelo de negocios? Falló la parte de deseabilidad del usuario, falló la parte financiera de que no lo pudieron sostener. Bueno, pudieron haber pasado 1000 cosas, ¿no? Pero que haya fallado no significa que vaya a fallar en el futuro. Todo depende de cómo lo encaremos, pero lo podemos capitalizar a eso. Y ahí nos vamos a meter en los locos 8, los Crazy 8. Bueno, me parece que por el perfil todos lo deben haber hecho en algún momento, ¿no? ¿Alguno hizo Crazy 8? ¿Sí? Ahí va. Bueno, vamos a hacer uno muy rápido para ver si me pueden resolver el problema con Capi y vemos cómo lo podemos llevar para adelante. Agarramos una hoja de papel, la doblamos en 8 partes, después vamos a poner un timer que va a estar contando 8 minutos para abajo y tenemos 1 minuto para dibujar en cada cuadrante. Entonces con eso, idealmente vamos a conseguir un montón de ideas que después vamos a poder priorizar. Ahora les voy a dar hojas de papel, tranqui, que veo que están arrancando el cuaderno. Y tenemos viromes también. Y vamos a ver qué sale con eso. Hay un premio, no quiero subir las expectativas, es un detalle para quien gane. Así que bueno, si les parece, reparto, ponemos el timer y hacemos la actividad de los locos 8. Ahora les explico un poco más. Chicos, todos tienen... dale. ¿Todos tienen papel? ¿Todos tienen virome? Ahí están repartiendo. Bueno, acuérdense, agarran la hoja de papel, la doblan en 2, la vuelven a doblar en 2, la doblan una vez más y les quedan 8 cuadrantes. La idea es que en cada uno de los cuadrantes dibujen una idea a medida que vayamos pasando el timer. Y después al final van a tener 8 ideas. Pueden crear ideas nuevas en cada uno de los cuadrantes o construir sobre la idea anterior. Si se les ocurrió armar una aplicación que tiene N funcionalidad, hasta pueden hacer cada una de las pantallas en los 8 cuadrantes. Pero bueno, 8 minutitos y vamos para adelante. Sí. Vamos con el primer minuto. Vamos que termine el primer minuto, ¿eh? Es una idea por minuto. Si están para hacer más, adelante. Es un éxito. Están muy creativos. Ahí termina el primer minuto. Gente, como estamos un poco cortos de tiempo, vamos a hacer Crazy Force. Así que 4. Vamos con el siguiente minuto. Va. Acuérdense, ahí escuché que lo aclararan. Es el job to be done para la ocasión de quiero dejar a mi mascota en algún lugar para que me lo cuiden mientras voy a la oficina. Específicamente ese. Después podemos pensar otros, pero cuando escalemos el negocio. Vamos que quedan 30 segundos del segundo escenario. Veo que hay algunos que están escribiendo, otros dibujando. Están muy creativos, ¿eh? $20 segundos. Buenísimo. Bueno, vamos con el tercer cuadrante. Por lo general, el primero sale fácil, el segundo también, quizás el tercero. De repente ya en el cuarto se empieza a complicar un poquito. En el quinto se me agotaron las ideas y empiezo a mirar para el costado. En el sexto entro un poquito en pánico. Séptimo ya no completé nada y el octavo ni jugamos. Pero bueno, en un mundo ideal piensen creativamente.
cómo lo podrían resolver. No necesariamente siempre es una solución digital, a veces puede ser analógica. Entonces tenemos que ir jugando con todos esos contrastes, ¿no? Traten de pensar de qué otras maneras se resuelven, cómo funcionan las guarderías tradicionales para cuidar a humanos. Bueno, puede ser un punto de referencia también. 20 segundos, ¿eh? Veo que hay gente que o fue muy rápido o ya se le sacaron las ideas. Pero vamos a estarlo viendo, a ver. 10 segundos. Y tiempo. Bueno, último minuto. Vamos que está corriendo. 40 segundos, ¿eh? Dale que ya casi estamos. ¿20 segundos? ¿Cómo vienen con esas ideas? Vamos que tenemos que cambiar el mundo y solucionarle, no sé si Ale tenés ese problema, pero el tema de las mascotas. 10 segundos. 3, 2, 1. Tiempo. Bueno, terminamos, ¿no? A mí se me hicieron un poco largos, no sé si a ustedes también, los 4 minutos, pero de una manera muy simple, si hicimos bien las cuentas y más o menos somos 30 personas acá y cada uno hizo 4 ideas, de repente tenemos 30 por 4, ¿no? 120 ideas totales en 4 minutos. Un éxito. Espero que todos hayan completado 4 cuadrantes, pero pudo haber pasado que no tranquilamente. Bueno, si sí funcionó, ahora en un mundo ideal tenemos un montonazo de ideas que algunas se van a duplicar y otras no se van a estar duplicando. Lo que va a seguir de acá en más, por lo general, es que vamos a estar haciendo una instancia de... Esperen que pongo la presentación de vuelta. Acá estamos. De algo que llamamos dotocracy o votación de puntos para poder tratar de elegir la mejor idea que podamos llegar a resolver. Entonces, ¿qué se suele hacer? Tenemos 4 ideas por integrante. Después, cada integrante va a tener 3 puntos, es decir, 3 votos para poder apostar. Y va a poder apostar por su propia idea, por la idea de un compañero. La campana nos está sacando. Por la idea de un compañero, o puede hacer un all-in. Che, me gustó tanto mi idea, estoy tan convencido de que la va a romper que voto mis 3 puntos por mí mismo. O me gustó tanto la idea de otro compañero que voto ahí también en consecuencia. Estamos un poco cortos de tiempo, no lo vamos a poder hacer, pero en un mundo ideal votamos en grupos, esos grupos sale un ganador, se cuenta bien la idea y se hace como una especie de pitch de venta. Se comparte entre múltiples grupos y después elegimos la idea ganadora y esa es la que finalmente terminamos ejecutando. Obviamente es una conceptualización todavía, no tenemos nuestro producto final o no tenemos la idea concreta de lo que vamos a poder ejecutar, pero ya nos da un punto de partida muchísimo más acotado que como habíamos arrancado. Ya no es solamente queremos cambiar el mundo de mascotas, sino queremos cambiar el mundo de mascotas y vamos a arrancar específicamente con el caso que dijo Ale, que es, che, quiero cuidar a las mascotas específicamente cuando me estoy yendo a trabajar. Y ahí lo podemos resolver de una mejor manera. Así que bueno, dicho esto, vamos con la última frase del famoso Einstein. Che, si tuviese que solucionar un problema, dedicaría los primeros 55 minutos a pensarlo, los últimos 5 en ejecutarlo. Creo que lo dijo Lincoln también. Che, si tuviese que talar un árbol, pasaría 55 minutos afilando el hacha, 5 minutos tratando de cortar el árbol. De ahí es muy importante la instancia de Discovery. Casi siempre nos aceleramos mucho y vamos directamente a ejecutar, no tanto a planificar. Así que bueno, con eso, muchas gracias a todos, chicos. Dejamos un pequeño espacio para preguntas. Si les gustó, hay un QR ahí con mi perfil, lo pueden escanear. Y si no, dejo espacio para preguntas, comentarios, lo que quieran decir, más que abierto. Así que no sé si alguno tiene alguna. ¿Sí? Está buenísimo. Los jobs to be done, por lo general, los estamos usando en una instancia temprana de Discovery cuando estamos entendiendo las problemáticas de nuestros usuarios. Las historias de usuario tienen una estructura prácticamente igual, pero las usamos recién en la instancia de ejecución, cuando estamos atacando la parte de delivery, que se suelen desmembrar o desgranar de nuestras épicas.
Entonces, de un lado, con los Jobs to Be Done, yo enmarco de qué manera concreta quiero resolver un problema de un usuario, y en la historia de usuario estoy tratando de generar una tarea para una persona que no tiene nada de contexto en términos de entrevistas o demás. Así que esos son los dos principales cambios de enfoque, si se quiere, en cada una de ellas. No, nada. Sí. Está bueno. Hemos hecho varias sesiones, una puntualmente en Mercado Libre, donde lo que hicimos fue tratar de entender cómo era el comportamiento de algunos usuarios. ¿Qué estábamos viendo como métrica de negocio? No me acuerdo el porcentaje exacto, pero el 90% de las personas se iba directamente para la search bar. No escaneaban nada de la homepage de Mercado Libre. Dijimos, ¿pero por qué? Si tenemos cosas buenísimas, más o menos, depende de qué momento. Y empezamos a tratar de detectar el comportamiento. Y después de hacer muchas entrevistas, encuestas cualitativas, lo simplifico el cuento, terminamos dándonos cuenta que había dos grandes tipos de perfiles de usuarios. El perfil pragmático o práctico lo llamábamos, y el perfil explorador. El perfil práctico es el que ya sabía que quería comprar. Che, quiero comprarme una botellita marca Mountain, voy, lo pongo en el buscador funcionaba muy bien, te tiro los resultados y a lo sumo tengo que comparar entre precios. Pero no más que eso, yo ya sé que voy a comprar y si tengo la mejor opción precio-calidad, la compro en Mercado Libre. Ahora, el perfil explorador, que era un porcentaje menor, necesitaba una instancia de discovery. Le gustaba el vitrineo como en el shopping. No sé si les pasó alguna vez que van y chusmean un poco qué hay, pero capaz no compran nada. Entonces ese perfil era un perfil que tenía una sesión mucho más prolongada y que iba investigando distintas partes. ¿Qué nos terminamos dando cuenta? Que nuestra experiencia de vitrineo en la homepage era mala. No teníamos tantas cosas tan atractivas. Ahí empezamos a jugar con más componentes. Colecciones agrupadas, algunos carruseles con distintos productos. Lo empezamos a personalizar, que hace 2 años o 3 años no estaba tan personalizado. Entonces empezamos a ver cuál era tu comportamiento histórico, si habías buscado algo en el último tiempo y con eso te lo llevamos más al frente. Y ahí creamos los Jobs to Be Done de cada uno de esos usuarios y después los terminamos generando o atacando en realidad con productos funcionales en concreto. Simplifico mucho, pero lo que termina pasando es que con un montón de entrevistas armás el Job to Be Done como de un customer persona ideal. No es que es el Job to Be Done de una persona específica, sino que es un conjunto de usuarios con un mismo comportamiento. Buenísimo. ¿Alguna más, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Estamos bien? ¿Allá? Está buenísimo. El Job to Be Done lo solemos hacer por lo general, depende del caso, o cuando arrancamos un proyecto o cuando ya llegamos a un punto donde nos está costando muchísimo más optimizar una métrica en concreto, ¿no? Entonces ahí decimos, bueno, pará, quizás hay algo más que está pasando y tratamos de buscarlo y capitalizarlo. Y de ahí después salimos a empezar a jugar y entender cómo lo podemos llevar adelante. Pero no lo hacemos siempre así. Pero sí siempre hacemos un discovery previo. Si la iniciativa es grande. Si es chica, la llamamos una papa frita, porque es rápida, simple y sencilla. Ejecutamos, simplemente. Es como un papa fritaje, le decimos, donde quizás, no sé si vieron lo del Eternauta, ¿sí? Eso lo hicimos en 3 días. De repente nos dimos cuenta que Netflix lo había puesto ahí, no habíamos hecho ningún acuerdo, y dijimos, esto es una gran oportunidad. Empezamos, metimos, modificamos la experiencia de usuario y lo terminamos desarrollando en 3 días. ¿Cuánto discovery necesitabas hacer para eso? O sea, hubiese estado buenísimo, pero era mejor ejecutarlo rápido, salir con la oleada que estaba medio de moda y después de última refinar en el medio. Entonces, ese fue una papa frita, por ejemplo. En un discovery más largo, de una nueva funcionalidad, ahí sí está bueno sentarse, pensar los casos de uso, hacer las funcionalidades, etc. Así que es medio chota la respuesta, pero depende. ¿Cuánto es ese tiempo largo para una iniciativa grande? Depende de un montón de cosas. Si es de un equipo solo, o sea, yo tengo el governance completo de lo que tengo que hacer, no debería tomarte más de un mes, dado que tengas 80 quilombos y 80 lugares prendidos fuegos. Si depende de un montón de equipos, bueno, ahí quizás nos tenemos que tomar un poco más de tiempo. 2 meses, hasta un quarter puede ser, porque tenemos que refinar técnicamente un montón de cosas. Depende del tamaño de la empresa, depende de algunas cosas, pero puede ir por ahí. Bueno, gente, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por todo. Espero que les haya gustado.